Seguimos en primera plana. Elecciones europeas 2019, hoy con Carmen Vela, corresponsal de la cadena SER, David Matei, corresponsal de la televisión suiza, y David Marguerite, presidente del think tank European Data Lab. Estábamos hablando de protagonistas de estas elecciones europeas. Hablábamos de Salvini, hablábamos de Macron, hablábamos de Pedro Sánchez como nuevo emblema, el que evocan por ejemplo, el Partido Socialista francés, que está en cenizas. Pero vamos a hacer el zoom sobre los conservadores, sobre la familia conservadora europea, que, haciendo a veces el juego a la extrema derecha, ha dejado suficiente espacio para que liberales y ecologistas crezcan en varios puntos de Europa y vayan a tener, según los sondeos, buenos resultados, tanto liberales como ecologistas. ¿Cómo lo ven? ¿Puede ser esa una de las causas, que los conservadores hayan hecho el juego en varios sitios, varios países de Europa, a la extrema derecha? David. Sí, bueno, para el Partido Conservador, sí. Conservador, lo siento, en Francia, lo podemos ver si leemos el programa de este partido, que van en la chela del partido de la extrema derecha. Quiero decir que hablan mucho de la inmigración, de la necesidad de poner fronteras alrededor de Europa, de controlar más la población que viene. Entonces se van más a la extrema y intentan de robar un poquito los votantes de la extrema derecha. Eso es por el partido de los conservadores. Y la ecología siempre ha tenido buenos resultados en Francia, porque creo que es el voto para las elecciones europeas. Es un momento que la gente votan más para la convicción. Sí. Convicciones que para un voto útil, como entendemos a menudo en las elecciones presidenciales en Francia. Entonces, muchas personas van a votar por la ecología en Francia y creo que van a tener un resultado bastante... Al voto conservador se refirió la semana pasada la sucesora de Angela Merkel, AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer, que dijo que la derrota en España del Partido Popular Español estaba en buena parte debida a su acercamiento a la extrema derecha, a ese discurso. No sé si ustedes lo ven así. Yo lo veo fundamentalmente por la corrupción. El Partido Conservador, el Partido Popular en España, que es muy europeísta, por otra parte, y que tiene mucha experiencia de gobierno, creo que ha caído en picado porque los españoles ya no soportaban esos niveles de corrupción y de disimulo tan enormes a nivel nacional como a nivel regional. Y también, por cierto, el Partido Socialista ha tenido muchos problemas de corrupción, más a nivel regional, pero digamos que se han separado, o al menos aparentemente han conseguido separarse de esos asuntos corruptos, ¿no? Y la derecha tendrá que hacer su trabajo y depurar seguramente muchos y efectivamente también los jóvenes que han llegado al poder últimamente pues se han acercado demasiado a la extrema derecha. Y en algún momento, pues los españoles, que sabemos lo que es una dictadura y que sabemos el riesgo que hay de acercarse demasiado, pues han dicho no. Pero Vox sí que ha arrastrado, en todo caso, el Partido Popular de Casado, concretamente muy a la derecha, con posiciones que no había tenido justamente antes, ¿no? Ha habido un efecto arrastre en ese sentido y también ha arrastrado Ciudadanos un poco. En España hay un factor añadido muy complicado, que es el nacionalismo catalán, que ha también separado a mucha gente de los partidos tradicionales porque consideran que no son suficientemente fuertes contra el nacionalismo, o al revés, o que son demasiado... quizá gente liberal en Cataluña, pero que son al mismo tiempo catalanistas, pues les parece que los partidos tradicionales son demasiado anticatalanes. Y para cerrar muy rápido, y en Italia Salvini ha comido más bien el voto de los compañeros de gobierno en este momento. O sea, no a la izquierda, no a la derecha, sino a 5 Stelle, que bueno, no se sabe muy bien dónde están. Es verdad que con su discurso anti-migración, puertos cerrados, le ha comido el discurso y también los votantes. O sea...
Luego quiero volver a relanzar la pregunta sobre si la alternativa ecologista puede suponer una barrera contra esa especie de internacional nacionalista, si puede haber en el ecologismo un cierto contrapeso. Pero antes vamos a explicar de forma muy sintética cómo funcionan las instituciones europeas a partir del voto al Parlamento Europeo de este fin de semana. Nos lo cuenta Florencia Valdés. ¿Cómo funciona el Parlamento Europeo? La Unión Europea se compone de 28 miembros contando al Reino Unido, y hay más de 510 millones de ciudadanos europeos. El Parlamento fue creado para representarlos a todos ellos. Cada 5 años, cada país elige a sus eurodiputados por sufragio universal directo. En las próximas elecciones del 26 de mayo, 751 diputados, incluyendo a los británicos, van a ser electos. El número de diputados es más o menos proporcional a su población. Lo mínimo es 6 diputados como en Chipre, Luxemburgo o Malta. 96 es el número máximo como en Alemania, el país más poblado de la Unión. Los diputados no están repartidos por país, sino por afinidad política. Hoy en día el Parlamento tiene 8 grupos. A estos se suman los no inscritos. El abanico de las posiciones políticas europeas. ¿Qué poder tiene el Parlamento Europeo? Tiene un poder legislativo. Sin tener iniciativa legislativa, los diputados europeos pueden, en cambio, modificar, aprobar o rechazar las propuestas de la Comisión. Las leyes votadas por el Parlamento son luego sometidas a la aprobación final del Consejo Europeo, que reúne a todos los jefes de Estado de los países miembros. Tiene igualmente el poder de votar y controlar el presupuesto de la Unión. El Parlamento, que elige al presidente de la Comisión y que valida las propuestas de sus comisarios, también puede censurarlo. Si es así, este último tiene que dimitir. De tratado en tratado, los poderes del Parlamento son cada vez más grandes. Es el templo de la democracia europea. Bueno, pues muchas gracias, Florencia. Antes les quería proponer esa cuestión sobre el ecologismo como un contrapeso. Va a crecer, según los sondeos, el grupo ecologista y también los liberales. ¿Qué le parece? Carmen, David, el tema del ecologismo. Bueno, yo creo que los partidos ecologistas están de moda, pero hasta hace muy poco, salvo en Alemania, donde y en sí que los tienen una países del tradición norte, de muy gobierno fuerte. institucional desde tiempos... Exacto. Y por eso yo creo que ellos tienen un grupo muy fuerte en el Parlamento Europeo y tal vez han conseguido arrastrar al resto de sus compañeros. Pero es muy complicado porque, por ejemplo, los verdes en España están metidos en un grupo que se considera más de izquierda, incluso de izquierda radical para muchos. En Francia hasta ahora no han tenido ninguna significación, también porque eran demasiado radicales y no tenían ninguna aspiración aparente de gobierno. Últimamente están muy moderados, parece que quieren pactar. Y también vemos a Macron tomando esa bandera. Exacto. Y sobre todo en esta arrastre final de campaña, tomando completamente la bandera ecologista. No queda más remedio. Parece que los europeos, según todas las encuestas, se toman muy en serio el tema del clima y del cambio climático, y es verdaderamente el primer tema de campaña. Hasta Marine Le Pen, ahora el proteccionismo sirve también para que las mercancías vengan de más cerca y se contaminen menos. O sea que se ve que está muy al uso también, ¿no? Pero para contestar brevemente, creo que necesitamos una respuesta más fuerte y más compleja a un problema como el auge de los soberanistas, ¿no? No creo que solo el medio ambiente pueda contestar a eso. Eso nace de problemas más complejos, económicos, una crisis más general de Occidente, de la socialdemocracia, de las democracias liberales que necesitarán otra respuesta. No creo que el ecologismo por sí solo pueda responder a todo este planteamiento, ¿no? Este auge. Vamos a ver ahora los dos cabezas de cartel en Francia. Vamos a hacer focus sobre ello para hablar de las elecciones aquí en Francia. No es nuestro personaje de la semana. Esta semana son dos. Nathalie Loiseau, a la hasta ahora ministra de Asuntos Europeos del gobierno de Macron, una candidata que conoce muy bien el funcionamiento de la maquinaria de Bruselas, pero poco carismática y al que el gobierno ha tenido que arropar cuanto menos en el tramo final de campaña. Enfrente, empatados técnicamente desde hace semanas, en todos los sondeos, el candidato de la ultraderecha, Jordan Bardella, sorprende, 23 años. De origen humilde, pero con buena formación y trayectoria fulgurante dentro del partido, para muchos la marioneta, dicho con todo el respeto, con la que Le Pen intenta proyectar la nueva imagen del reagrupamiento nacional tras su derrota en las presidenciales. Hablaba antes con David de ese plebiscito a Macron, pero quizá también habría que plantear por qué se ha empeñado tanto el presidente en plantear esta cita electoral como un duelo
cara a cara entre dos opciones que son europeístas, de la que él porta la bandera, frente a nacionalistas? Puedes responder cualquiera, ¿eh? Sí, bueno, pero si se quiere lanzar... Carmen, Bueno, ¿por qué ese empeño en plantear ese cartel cara a cara? Bueno, yo creo que Macron sabe que tiene mucha fuerza, más fuerza fuera que dentro de su país. Él planteó las elecciones como un pulso a los antieuropeos y las ganó. Y de hecho quedó muy mal, como he dicho antes, Le Pen, porque demostró que primero no conocía a sus compatriotas que sí quieren estar dentro de la Unión Europea, aunque la quieran cambiar. Y en segundo lugar, porque fuera de la Unión Europea pues parece que hace más frío y estamos mal acostumbrados, pero es que Europa es un paraíso comparado con cualquier bloque económico del mundo, ¿no? El hecho de tomar un candidato de 23 años como el perfil de Jordan Bardella es un paso más en la desdiabolización del reagrupamiento nacional. Sí, claro, es que sí, entra muy bien en la estrategia del Frente Nacional, del Rassemblement Nacional. Ahora es una estrategia de los 15 últimos años que Marine Le Pen intenta de darle un nuevo cara de su partido, de un partido que no está peligroso, que no está racismo, que intenta de proteger el pueblo y tal. Y Bardella es un candidato muy bien por eso, porque como lo has dicho, es un joven, tiene una buena cara, bueno, tuvo un back con muy buenos resultados y se inscribe muy bien en esta estrategia de desdiabolización. David. Y guiña el ojo a más cosas, además es muy joven, habla mucho a los jóvenes, yo estuve en sus mítines y los jóvenes están entusiasmados, dicen, ya la gente no dice voto al Front National, Rassemblement National, he votado por Bardella. Sí. Esto ya cambia mucho y además su perfil viene de una familia monoparental, sí. Ha sido, de origen italiano. De origen italiano, por cierto. El mitin era muy divertido. Había una holandesa nacionalizada francesa y Bardella, que tiene 3/4 de sangre italiana, defendiendo el bloque de los migrantes. Pero cierro paréntesis. Bardella decía, guiña el ojo también a los chalecos amarillos. Sí. Es un perfil de joven nacido en la periferia, donde los blancos a veces son minorías, con solo una madre. Es un perfil muy interesante y además, como tercera cosa, es muy bueno. Yo creo que no es ningún... A mí me ha sorprendido, ¿no? Me ha sorprendido. Aguanta preguntas incluso muy incómodas. Sorprende con 23 años, es verdad, ¿eh? Sorprende, pero yo creo que sí, que rompe los moldes y que lo han utilizado muy bien. Está muy bien buscado el candidato. Y yo creo que si no tiene malos resultados va a aguantar, porque efectivamente... ¡Futuro tiene! Él dice que quiere ser presidente, O sea, ya estaba leyendo que entre los íntimos él piensa ya en ser presidente, o sea que... Bueno, para su futuro no sé, porque hay una cosa que en Francia cuando un partido manda a alguien en Europa, después es muy difícil de volver en el... Lo de Europa como cementerio de políticos también en España sabemos bastante. Hasta aquí el tiempo de Primera Plana, me quedo ya sin tiempo. Muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer compartir estos minutos con ustedes. Y a ustedes hasta la semana que viene aquí en Primera Plana. Gracias.